Muy buenas chiringolios. Muy buenas chiringolias. Bienvenidos al espacio de David y hoy tenemos una review espectacular porque aquí os vamos a enseñar la mejor tablet que existe hasta el momento, que sería la Galaxy Tab S7 y Galaxy Tab S7 Plus. Quedaros a ver este vídeo si tenéis pensado comprarla o si queréis saber las características de esta pedazo de tablet impresionante. Sí, porque os comentamos que esta tablet llega hasta 120 Hz. Si tú eres una persona gamer que te gustan los juegos, quédate a ver este vídeo porque vas a flipar. Vamos a ver todo lo que nos trae esta pedazo de tablet. ¡Vamos allá! Bien, lo primero que os vamos a comentar que la pantalla es de 120 Hz, el procesador que nos lleva es un procesador Qualcomm Snapdragon 865 Plus, tiene una batería inteligente y el S Pen es un S Pen avanzado. También decirles que las dimensiones del Galaxy Tab S7 son de 11 pulgadas y la de Galaxy Tab S7 Plus es de 12,4 pulgadas. Bien, os vamos a comentar que la Galaxy Tab S7 tiene una resolución de 2560 x 1600, el brillo es de 500 nits, que es bastante bien, los píxeles por pulgada son 276, el rango de colores de DCI P3 y la certificación es de baja luz azul. En cambio la Galaxy Tab S7 Plus de 12,4 pulgadas, la pantalla es Super AMOLED, una resolución de 2800 x 1752, el alto rango dinámico lleva un HDR10 Plus y 266 píxeles por pulgada, rango de color NTSC y certificación AK. Tenemos dos tipos de pulgadas en estas dos tablets, la S7 y la S7 Plus. Depende a lo que tú necesites. Si quieres una pantalla más grande, porque a ti te ha gustado siempre todo grande, llevas un móvil grande, etcétera, obviamente yo te aconsejaría que te compraras la Galaxy Tab S7 Plus. Si te da igual o te gustan los tamaños más centrados, más pequeños, también te va a ir bien, en este caso, el otro tamaño de la S7, ¿vale, gente? Claro, porque vemos que en la S7 con respecto a la S7 Plus, pues la S7 Plus tiene más megapíxeles, pero claro, es una pantalla que es más grande. Si hablamos de la S7, con los megapíxeles que ya nos trae, es genial para su tamaño. Bien, os comentamos que la pantalla de Super AMOLED y el sonido AKG y Dolby Atmos de sus altavoces Quad, al contrario que en el cine podrás estar usándola durante 14 horas seguidas porque está creada para cuidar tus ojos con la luz azul más baja de una pantalla de tablet. Esto solo lo vemos en la S7 Plus. Y es que os comentamos que el sonido de esta tablet es espectacular. Ya sabéis que está, en este caso, por AKG, ¿vale, gente? Y tiene Dolby Atmos. Es un sonido impresionante. Los altos sonidos que tienen esta tablet no tienen comparación con otro tipo de tablet. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí la Surface, ¿vale? Que hasta la fecha era una de las tablets que más me gustaba por tamaño, ya que esta tablet tiene un tamaño de 12 pulgadas, pero nada tiene que ver con esta tablet Samsung. Es increíble el sonido que tiene, es brutal y sobre todo los 120 Hz te llevan a otro mundo, no tienen nada que ver con algo visto antes, ¿vale, gente? Seguimos viendo la review de estas pedazos de tablets. Os queremos comentar también que si os está interesando, si queréis comprarla, os dejamos aquí abajo el precio, el mejor precio para estas tablets, ¿vale? De acuerdo, con un super descuento, lo dejamos aquí abajo en la descripción. Y sobre todo con garantía. Exacto. Bien, os vamos a comentar también qué procesador tiene. Sí, vamos a la parte del software. Vamos a la parte de software y es que tiene un pedazo de procesador increíble que es el Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Vamos a ver que la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 865 Plus es toda una revolución en cuanto a capacidad de procesamiento. El chipset inteligente e intuitivo es extremadamente rápido y potente, con un retardo mínimo, así que puede ejecutar juegos intensivos y multitarea con facilidad. Toma las riendas de tu potencia siempre que te apetezca con este pedazo de procesador. También vemos que en el núcleo de rendimiento es hasta un 25% más rápido. El rendimiento gráfico hasta un 36% más rápido y el procesador neural hasta un 77% más rápido, chicos. Siempre esto comparado con la antecesora de la tablet S6, ¿vale?
Bien, vamos a hablar del apartado de la batería, que sé que muchos de vosotros me comentáis que os gustaría una tablet, en este caso con muchísima batería, por el tema de viajes o lo que queráis. Os voy a comentar que esta tablet yo creo y diría que es una de las baterías más potentes que existen en el mercado. Según Samsung nos está comentando que va a durar una larga duración de hasta 14 horas. Y sí, lo estáis escuchando bien, 14 horas. Una burrada. Yo no sé si podéis ir a Tailandia sin dormir en un avión y realmente no se te va a acabar la batería. También en este aspecto decirles que es muy importante ver que en la S7 dura 15 horas y en la S7 Plus dura 14, es decir, al ser más grande perdemos una hora de batería, pero bueno, igualmente en este aspecto las dos, 15-14 horas está súper bien. Yo creo que con 14 horas vamos a tener más que de sobra de hacer lo que queramos. Bien, os queremos comentar también que la carga va a ser de 45 watts, una carga extra rápida, es decir, vamos a poder cargar la tablet en nada, y eso es un punto a favor nuestro, obviamente, porque a veces tenemos mucha rapidez, no tenemos tiempo, y de esta manera lo que vamos a hacer es cargar la tablet mucho más rápido y siempre tenerla lista para poder jugar, para poder hacer trabajar o para poder hacer lo que queramos. Seguimos con esta review. Te agradeceríamos que ahora es tu momento que nos dejaras un buen likeazo y seguimos con la review. Y sobre todo, si no estás suscrito, a suscribirse. Bien, y es que os queremos comentar también que estas dos tablets tienen tecnología 5G. Esta tecnología ya se está implementando, de hecho, el Samsung, por ejemplo, ya tenía diferentes móviles, como Samsung S10, que también tenía la tecnología 5G y de verdad que va muchísimo más rápido el internet. Hoy en día todos nos conectamos a redes y obviamente si tenemos una tecnología mayor que alcanza más y es más rápida, pues obviamente nos lo va a poner mucho más fácil. Y en este caso, esta tablet la lleva, cosa que muy pocas tablets a día de hoy tienen esta tecnología 5G, así que otro punto a favor para esta pedazo de tablet. Ahora vamos a hablar de la mayor innovación de esta tablet, que es el S Pen. Es completamente rediseñado para obtener un agarre sólido y comodísimo. El S Pen tiene también una latencia ultra baja, para que haya el mínimo retraso entre tus pensamientos y tus acciones. Es el mayor salto, chicos, del S Pen en cuanto a capacidad de respuesta, ofreciéndonos una experiencia de la escritura totalmente real, es súper real. Cuando acabes de usarlo, lo puedes pegar magnéticamente a la parte posterior de la tab y es súper cómodo y súper fácil de llevarlo y de lo que es trabajar con este pen. La latencia, como os ha comentado en este caso, es ultra baja y además la unión es magnética, con lo cual ahí tenemos una seguridad de que no vamos a perder el S Pen y además que va a dibujar mucho mejor. Eso para toda la gente que quiere dibujar o hace artes gráficas. Bien, vamos a hablar ahora del apartado del touchpad, un apartado en el cual nos interesa muchísimo ya que han remodelado mucho este modelo, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque ahora os voy a explicar las características que tiene este touchpad. El touchpad es más grande, que permite la acción con múltiples dedos. La Galaxy Tab S7 tiene un 44% más y la Galaxy Tab S7 Plus llega hasta un 63% más comparándolo con la Galaxy Tab S6. Y es que las letras del teclado han aumentado hasta un 26%, y eso está muy bien para que nosotros podamos ver mejor el tipo de letra, ¿de acuerdo, gente? Y ahí otro punto para Samsung. Bien, ahora vamos a ir con el apartado de las cámaras. Sé que muchos de vosotros os gusta mucho este apartado, pero ya os comento que normalmente las tablets no es que tengan una muy buena cámara, pero esta vais a flipar. Tiene una muy buena cámara. Vamos a ello, os vamos a comentar qué tipo de cámaras lleva esta tablet. Y es que os comentamos que la cámara ya de entrada lleva un ultra gran angular. La cámara gran angular tiene 5 megapíxeles y es una focal 2.2. Lleva una segunda cámara de 13 megapíxeles con una focal de 2.0 y lleva, en este caso, esta cámara lleva hasta 4K 30 FPS de grabación de vídeo. Y ya os digo que es una cámara espectacular, casi también como cámaras de móviles. En este caso está llegando ya prácticamente al nivel de las cámaras de móviles, ya que graba 4K 30 FPS. Es impresionante cómo se ve, la calidad de vídeo que tiene. De hecho, yo diría que es la mejor tablet a día de hoy con mejor cámara. Ya sé que la tablet no la vais a ir cogiendo para hacer vídeos y fotos, pero sí que es imprescindible. Si solo tenéis la tablet y tenéis que hacer una foto o un vídeo, podéis hacerlo, y además con una calidad exquisita. En estas cámaras vamos a comentar los modos que tenemos.
Toma única, modo noche, hiperlapse nocturno, grabación de vídeo con conversión frontal y trasera, optimizador de escenas y AR doble. Os comentamos también los colores que tenéis, ¿vale? Tenéis varios tipos de colores, vais a tener Mystic Black, ¿vale? Que es una especie de grisáceo, Mystic Silver, que es más blanquecino, y Mystic Bronze, que ya el color, el nombre lo está diciendo. Tenéis en este caso los tres colores aquí abajo en la descripción. Si queréis comprar esta tablet tenéis un super descuento, aprovecharlo, os la recomendamos al 200%. Seguimos con la review. Bien, os vamos a comentar también las características de esta cámara. Vamos a hacer en este caso un repaso de todo lo que lleva y al final de este vídeo te vamos a comentar nuestras opiniones. Vamos a ello. En primer lugar, la RAM, tenemos RAM de 6 GB y 8 GB para una maratón de series y usar la multitarea con un retardo mínimo. Almacenamiento, estamos hablando de 128, 256 y 512 GB en almacenamiento de un portátil en una tablet para guardar todas tus fotos y vídeos. Memoria externa compatible con una tarjeta microSD hasta 1 TB si necesitas más espacio. Lleva también un daily board y muchas otras cosas más. Bien, ahora sí vamos a comentarte nuestras impresiones y es que de verdad que esta tablet es la mejor tablet que existe hasta la fecha. Tiene una pantalla increíble, una resolución muy buena, unos colores espectaculares, un sonido bestial, de lo mejor que vas a escuchar, bueno, lo mejor que vas a escuchar en una tablet. Además de todo esto, tiene los hercios de 120 Hz, si te gusta jugar a los juegos y demás, vas a alucinar con esta tablet porque si alguno de vosotros ha tenido un monitor de 120 Hz, pues esto es igual, pero llevado a una tablet. Dicho todo esto, yo creo que más que de sobra recomendamos esta pedazo de tablet. Pues esta tablet yo claro que la recomendaría, es decir, que es una tablet de verdad que en cuanto a calidad-precio es para mí una de las mejores en el mercado y yo soy de Apple, pero yo realmente me compraría este tipo de tablet. Dicho esto, gente, espero que os haya gustado este vídeo, hayáis entendido que esta tablet va a ser la mejor, va a arrasar, obviamente. Ya os he comentado y os comento ahora que tenéis un super descuento aquí abajo en la descripción. Si queréis comprarla, no lo penséis más, ir a comprarla aquí abajo. Y además os comentamos que estaríamos muy agradecidos si nos dejaras un buen likeazo, si comentaras en este caso aquí abajo si te gusta la tablet, si no te gusta, qué tipo de tablets te gustan o si te gusta otro modelo, coméntanoslo también, queremos saberlo. Y obviamente que estés suscrito y no te pierdas ni un solo vídeo de aquí, del espacio de David. Nos veremos aquí con un nuevo vídeo mañana. Hasta mañana, gente.